El verdadero poder empieza cuando asume sus consecuencias. Ya que mencionas al Yo Papa hice Francisco, esta intervención él a estuvo propósito. como invitado de alto nivel en una de las conferencias de la OIT, hizo un discurso precioso sobre el trabajo digno, sobre la necesidad del trabajo y termina dirigiéndose a los actores del mundo del trabajo. Y dentro de ellos se dirige a los sindicalistas y les dice, sindicalistas, ustedes son quienes hablan por el que no tiene voz. Pero ojo, porque si ustedes se desvían de esa función social que tienen, pues ya se convierten en otra cosa y ya están negociando con los derechos y con los intereses del pueblo o de la gente que ustedes deben defender. ¿Cómo manejar una empresa así? Tenemos empresas donde hay 74 sindicatos. El IMPEC tiene El IMPEC. 80. Estamos hablando de 800 trabajadores 80 sindicatos aforados. en el IMPEC. La necesidad de construir desde la diferencia. Muy de Stanislao Zuleta cuando decía, todos queremos vivir en un océano de mermelada y no tener conflictos. Y eso no existe en la vida del ser humano. Siempre hay conflictos, pero para qué hay que saberlos tramitar. El cambio no ocurre lejos del poder. Mira, el Consejo de Gobierno, lo has visto, ¿no? Es una mesa gigantesca. Y aquí se sienta el presidente. A mí me tocó ir allá varias veces que el ministro no estaba en que yo iba. Y entonces yo llegué y me tocó al frente del presidente. Ahí, porque ahí es el ministro de Trabajo. Entonces yo dije, oiga, Son puestos fijos. sí, están distribuidos. Y entonces yo le dije al que estaba junto a mí, mismo con el primero, le dije, oiga, el Ministerio del Trabajo sí es el más importante. Le dije, yo estoy aquí al frente del presidente. Entonces, dijo, no, tiene que saber que esos van es así. La distancia del poder. Van es así, usted está bastante atrasito, mija. En Colombia y en América Latina nadie se pone de acuerdo sobre el trabajo. Para algunos, los rapitenderos, los conductores de Uber son empleados. Para otros, son empresarios, son emprendedores. Para unos, el fuero sindical es protección, para otros es abuso. Y lo peor de todo es que todos sienten que tienen la razón. Y antes de discutir de leyes, de cifras, hay una pregunta que importa más y es ¿qué significa trabajar dignamente en el país que estamos construyendo? Si no respondemos eso, cualquier reforma es solo maquillaje. Hoy, aquí, se sientan tres voces que rara vez comparten micrófono. Un abogado experto en temas laborales, una abogada sindical que organiza a quienes nunca han tenido voz, un académico trabajador en el sector público que entiende que el trabajo es desde la calle y desde la Constitución. En este espacio no vienen a coincidir, vienen a debatir, te van a incomodar y a decir lo que casi nadie dice en público. El episodio es más que una verdad única, son tres formas de ver el futuro del trabajo en Colombia. Y lo valioso, más que pensar en dónde se encuentran, es dónde chocan, porque ahí están las grandes conversaciones. Bienvenidos a este espacio donde el debate importa más que el acuerdo, donde el trabajo deja de ser un contrato para volver a ser lo que realmente es. Aquí viene una pregunta sobre quiénes somos y quiénes queremos ser en los próximos años. ¿Cuál fue el momento, como ustedes dijeron, se estoy muy orgulloso de lo que está haciendo en el mundo legal ahora? Yo creo que un momento muy, muy fuerte para mí fue cuando me tocó, digamos, solucionar los problemas laborales en el distrito, en Bogotá. Yo estaba de secretario general de la alcaldía y tenía esa responsabilidad. Sí, de las relaciones, digamos, laborales en general. Aunque cada entidad pues las maneja, pero y que da la línea es el secretario general. Y ahí empezamos con una cosa que hoy es realidad, que es la negociación de que estábamos hablando, la negociación colectiva de los empleados públicos. En principio, los empleados públicos no deberían negociar porque tienen una relación unilateral con el Estado, es el Estado príncipe, a uno lo llaman a trabajar allá, no le hacen un contrato, no tienen contrato. Y hoy es una realidad que rompió esa lógica, ¿no? Y entonces ahora hay negociación. La primera que se hizo seria en el sector público la hicimos nosotros. Ahora me cuentas, tú me dijiste que hay varios, entonces, pero quiero que todos participen. Yo me acuerdo un momento muy emocionante. Yo cuando niña hacía teatro en el colegio y quería ser actriz. Entonces siempre soñaba ser actriz y mi mamá me decía como, lo bueno de que usted estudie teatro es que no se va a morir de hambre porque se para en un parque, se pinta la cara de blanco y pues va a tener de qué vivir, no se va a varar.
pero pues ya en la vida estudiantil y eso me gustó el derecho. Y empecé con el derecho laboral y empecé con el tema sindical y un día llegaron los actores de televisión allá a la oficina de la CUT a decir que estaban aburridísimos de la situación laboral, de sus condiciones de trabajo y que querían armar un sindicato. Les dije, ¿están seguros? Ustedes no saben en lo que se están metiendo. Obviamente nosotros promovemos el sindicalismo, pero les dije, me preocupa muchísimo lo que vaya a pasar con ustedes. Y dijeron, ya nos quitaron tanto que nos quitaron el miedo. Y desde ese momento empezamos a armar el sindicato. Empezamos a hacer reuniones. Y el día que decidimos constituir el sindicato, el 26 de mayo, hace 11 años ya, me pidieron dar unas palabras. En la Asamblea de Constitución del sindicato llegaron 670 personas al Teatro Fanny Mique, actores y actrices, convencidos de que querían constituir un sindicato para que se reivindicaran sus derechos laborales. Constituimos la Asociación Colombiana de Actores y Actrices y en el discurso les dije justamente eso, las vueltas que da la vida. Yo no me pude dedicar, no pude ser actriz, digamos, elegí el derecho, pero que ellos me permitieran acompañarlos en este proceso de reivindicar sus derechos y ver un auditorio lleno de gente famosa que viste toda la vida en las novelas, en las películas, en teatro, convencida de reivindicar sus derechos en el trabajo, fue muy emocionante. Ese fue un trabajo muy chévere. ¿Te acuerdas que fueron al Sí, ministerio? claro. Que hicimos la reunión con los futbolistas. Que Nos entonces, apoyaron muchísimo en el ministerio. Hicimos, de hecho, la primera negociación que se ha hecho también de ese tipo, que es una negociación sectorial también con los canales de televisión. Con Caracol y RCN en 2017 firmamos los primeros acuerdos del sindicato y los canales, aún sin tener contratos de trabajo, que no los tienen hoy en día. O sea, todavía no se ha logrado. No la hemos logrado, pero logramos una negociación que se está aplicando y que esperamos muy pronto vamos a renegociar con los canales de televisión y empezar con productoras y bueno, todo. Y también logramos la ley del actor después de un proceso bien difícil también en el Congreso. y el articulito de la reforma de ahora. Entonces, volviendo a la conversación, no, pero, ¿y usted se siente orgulloso en el mundo laboral, legal? El derecho me ha abierto muchas puertas, la posibilidad de estar en la academia, la posibilidad de ser profesor, la posibilidad de conocer empresarios cuyo objeto es aportarle a la sociedad, pagar impuestos, generar desarrollo. Eh, yo creo que muchas veces el empresario para la sociedad tiene una connotación negativa, pero yo he tenido la oportunidad de trabajar con empresarios que de verdad me siento muy orgulloso muy orgulloso de poderlos asesorar, de poderlos acompañar en el camino. Eh, yo pues por lo menos tengo la fortuna de que ningún empresario me ha llamado a decirme nunca, oiga, ¿cómo hacemos para no pagarle al trabajar las horas extras? ¿Cómo hacemos para no pagarle los dominicales? Y si lo hiciera, pues al final es que en eso no consiste la asesoría, sino también mirar dentro de sus procesos cómo puede hacer uno para ayudarle a hacer una empresa viable y sostenible en el tiempo. Entonces yo sí realmente estoy muy orgulloso de lo que hago y creo que hay un aporte a los empresarios colombianos. Una de las preguntas que yo me hago, o de los imaginarios que hay, es el sindicato. Cuando le dicen la palabra sindicato es como cuando a Harry Potter le decían Voldemort o genera un sentimiento negativo. Pero es posible hablar de un sindicato sostenible, o sea, de sindicatos que permitan que todos progresemos. Pues mira que esa palabra que dijo Juan Fernando y tú la acabas de repetir, la sostenibilidad, es como la línea de los empresarios modernos. Y siempre que uno va a una empresa, lo primero que le dicen es la línea de sostenibilidad de esta empresa. Y se sientan mucho en el tema ambiental y en el tema financiero, económico y el futuro de la compañía. Pero no se han dado cuenta que hay un aspecto de la sostenibilidad que es sustancial, fundamental. Objetivos de desarrollo sostenible, esa es la sostenibilidad, los 17 objetivos de desarrollo sostenible, pero nunca miran el 8, que últimamente lo estamos trabajando muchísimo. Objetivo 8 de los objetivos de desarrollo sostenible, trabajo decente y empresas productivas. ¿Qué es trabajo decente para ti? No lo que dice el 8, pero para ti, ¿qué sería trabajo? Trabajo decente en términos genéricos es que una persona que trabaja para otra tiene derecho a vivir dignamente y por lo tanto a ser tratado como ser humano y reconocidos sus derechos.
Ya, ese es trabajo decente. Que son todos los que están ahí en la Constitución, todos, completos. Eso es como una mesa de 4 patas que usted le quita una. Si le quita una, por ejemplo, esa, la del sindicalismo, que es el diálogo social, que es uno de los 4 aspectos fundamentales, ya no hay trabajo decente. Hay un trabajo semidecente, pero no hay trabajo decente completo. Yo creo que la OIT es muy clara en eso y el empresariado colombiano está entrando en la lógica de la sostenibilidad y del respeto a la asociación sindical como parte de ella, ¿no? Uno tiene que llegar a las empresas a decir, déjeme ver su política de sostenibilidad, a ver si usted tiene eso ahí. Y la verdad no, eso es como de allá de talento humano. Eso, eso que lo maneja el señor de talento humano. Eso no es tan problema de la mirada estructurante de la empresa, ¿sí? Yo creo que es por ahí, hay que mirarlo así. Y es democracia, ¿no? Es gobernanza. Y eso que mencionas ahorita, hablamos de eso del diálogo, porque muchas veces no se entienden las partes, porque no saben dialogar. ¿Cómo lo ven ustedes? Por supuesto, tiene un estigma, no en el país, en el mundo, y ha sido víctima de muchas maneras. Y hay malas prácticas sindicales, como en todo. Yo siempre digo, cuando hablan de que es que el sindicalista es el flojo, puede que haya malos sindicalistas, como puede que haya malos abogados, como puede que haya malos médicos. O sea, digamos, tienen todas las características de la raza humana. Pero creo que el sindicato como figura es fundamental para una empresa sostenible, para la empresa en sí misma, para la productividad del país y para la democracia del país, ¿sí? Creo que el hecho de que los trabajadores se organicen, compartan sus fines de mejora en sus condiciones de trabajo y que la empresa entienda que no es el enemigo interno, sino que puede ser el mejor aliado, permitiría que las empresas fueran realmente sostenibles. Sí, sí, por supuesto. De acuerdo, o sea, en la relación entre empresa y sindicato, como en cualquier relación, se necesita voluntad de ambas partes. Por supuesto, parto de la premisa de que la empresa no vea al sindicato como enemigo, porque es lo que siempre ocurre. Es como no me vayan a armar sindicato y apenas los trabajadores los veo que se están organizando, es un peligro, es una alerta de peligro. Si se viera como, pensemos en qué nos puede servir, cómo nos va a funcionar mejor. Yo he hablado con un montón de empresas también que dicen, para mí es mejor tener el sindicato porque yo no voy a estar en todas las fincas viendo qué le pasa a cada trabajador, qué le duele, qué no le duele, si le funcionan los elementos de protección o no le funcionan. Para mí es más fácil que Jairito, el del sindicato, venga cada mes y me diga, mire, esto es lo que le está doliendo a la gente, esto es lo que la está frustrando, estos son los supervisores que están maltratando a la gente, esto es lo que está generando inconformidad, yo lo tramito y me evito cualquier conflicto, cualquier problema, cualquier paro, cualquier huelga. O sea, que el sindicato es fundamental para la empresa, insisto, para la democracia, ¿no? Decía Enrique. El derecho de asociación sindical, pues, como su nombre lo dice, es un derecho y está contenido en la Constitución. Si bien es cierto que para muchas empresas causa cierto temor inicialmente, porque no saben muy bien cómo manejar esas relaciones, al final puede haber una tensión entre lo que es la empresa, la parte administrativa y una forma de organización de los trabajadores y puede generar un temor inicial. Al final uno lo que les tiene que explicar a las empresas es que pues esa es una realidad y que son unos trabajadores que están ejerciendo un derecho, ¿ok? Pero los trabajadores pueden tomar la decisión de sindicalizarse como de no sindicalizarse. Y ese también es un derecho de los trabajadores. Y hay trabajadores que también toman la decisión de no pertenecer a una organización sindical y eso también se debe respetar por diferentes razones. Porque considera que el empleador tiene unas condiciones dignas y justas, porque no se siente representado por la organización sindical, por cualquier cantidad de factores que puedan haber. Una vez, pues ya una empresa tiene una organización sindical, lo más importante es aceptar que hay un actor que está dentro de la empresa y construir unos canales de diálogos lo suficientemente eh, transparentes para no ir a lesionar esa relación. Porque al final lo que hay que entender es que esos trabajadores son parte de la empresa y al final ahí lo que hay es un equipo, ¿sí? Entonces, mientras haya un diálogo transparente, yo creo que se puede construir muchas cosas sin
eh, excederse, ¿no? Sin caer en un tema de coadministración, sin que los sindicatos de pronto no conozcan cuáles son los alcances o la estructura de la empresa y empiecen a hacer solicitudes que vayan mucho más allá de las posibilidades de la empresa. Y eso solo se logra con unos canales de comunicación lo suficientemente fuertes para poder construir una relación. Entonces, sí, evidentemente hay empresas que tienen sindicatos y que las empresas siguen siendo sostenibles. Y hay muchas veces, como lo decía anteriormente, pues organizaciones sindicales que tal vez no han llegado a un punto de madurez que vamos a tener una relación conflictiva durante los diferentes procesos. Y yo creo que la empresa también tiene que entender que ahí tiene que poner de su parte y mirar cuáles son esos líderes positivos con los cuales puede conversar. Los sindicatos tienen que ser conscientes de que a veces sus actitudes los ponen en riesgo. Como que tipo de riesgo. Y quiero que me corrijan, por favor. Eh, el ser dirigente sindical genera unas seguridades y de golpe unos réditos. Me refiero, por ejemplo, a las garantías de la estabilidad reforzada del fuero sindical. No me pueden votar porque soy sindicalista. Que eso es fundamental, porque si no votan a todos y no dejan que haya sindicatos. Y los permisos sindicales. Necesito tiempo para poder hacer mi trabajo. En este país está sucediendo una cosa que es muy grave, y fue que la Corte Constitucional tumbó un artículo, eso fue una discusión muy dura en la asociación, que decía en cada empresa no debe haber sino un sindicato de empresa. Y dijeron, eso es una violación, la Corte Constitucional, al derecho a asociación. Porque si yo quiero hacer otro, ¿por qué no puedo? Y entonces declaró inconstitucional eso y abrió la puerta, y hoy el ejercicio del derecho hay como dos tendencias. Un ejercicio del derecho de asociación que pugna por la unidad y otro derecho de asociación que va hacia la dispersión y Lo mejor es tener muchos sindicatos. Y hay gente que lo hace de manera decente, pero otra que vas por esos réditos, ¿sabes? Hay unas manzanitas ahí que están haciendo mucho mal al sindicalismo, que hacen sindicatos para tener esas dos cosas. O sea, que el propósito es Contra la línea, no, pues muchos irreplicados, etcétera. Nosotros le decimos el carrusel a veces, ¿no? Sindical. Y eso le está haciendo daño. Cosas de esas hay que cuidar, como la iglesia, que tiene que cuidar que los curas no hagan embarradas. Y las hicieron, y mire cómo le pegó. Le tocó dedicarse al Papa Francisco. Ya que mencionas al Yo Papa hice Francisco, esta intervención él a estuvo propósito. como invitado de alto nivel en una de las conferencias de la OIT, hizo un discurso precioso sobre el trabajo digno, sobre la necesidad del trabajo, y termina dirigiéndose a los actores del mundo del trabajo. Y dentro de ellos se dirige a los sindicalistas y les dice, sindicalistas, ustedes son, ¿cómo se dice? Ustedes son quienes hablan por el que no tiene voz. Pero ojo, porque si ustedes se desvían de esa función social que tienen, pues ya se convierten en otra cosa y ya están negociando con los derechos y con los intereses del pueblo o de la gente que ustedes deben defender. Ustedes son, es que se me olvida el término, bueno, cuando hablas por los demás. Sí, sí. Vocero. No, Sí, sí. bueno, ahorita me Vocero. acuerdo del término. Pero Intermediarios. esas garantías de las que se puede abusar, por supuesto, como cualquier persona puede no dar el mejor uso a uno de sus derechos. Digamos, efectivamente pueden haber malos casos y creo que todos lo tenemos claro. Pero tampoco se necesitarían si no diera tanto miedo constituir un sindicato. Si tú pudieras hacer un sindicato en la empresa, decir, ve jefe, préstenos el salón que vamos a unirnos con los compañeros porque queremos armar un sindicato, y el jefe te dijera, me parece una excelente idea, qué bueno. Yo creo que eso no les ha pasado. No pasa, ¿sí? Si era, ve, sí, ustedes tienen derecho. Oiga, quiero que se organice. Quiero que se sienten y tengan una voz clara frente a esta compañía. Pero digamos, no es la regla. Y además es peligroso que pase así en esos términos, porque también hay empresas que
promueven la creación de un sindicato simplemente para que le siga la corriente y para que se controle el nacimiento de un sindicato real, autónomo, independiente, democrático y que nazca al querer de los trabajadores. Pero iba al punto de eso, o sea, esas garantías como el fuero sindical o como los permisos sindicales que parecen como privilegios, podrían mencionarlos algunos, la verdad es que son garantías mínimas sin las cuales no podría ejercerse el derecho. O sea, si los trabajadores no fueran todos los días en este país despedidos por el solo hecho de mencionar la palabra sindicato, pues no se necesitaría el fuero sindical. Hay países donde no existe, porque a nadie se le ocurre estar despidiendo a alguien El fuero sindical. el fuero sindical. A ninguna empresa se le ocurre despedir a un trabajador por constituir el sindicato, entonces no se necesita esa garantía legal y constitucional. Y el permiso sindical, que también parecería un privilegio, pero cuando usted está en el mundo sindical, por ejemplo, donde yo me desempeño y tampoco conocía de esto, desde afuera se ve diferente, pero cuando veo la vida de un sindicalista, digo, eso de ventaja no tiene nada. El sindicalista no tiene límites de jornada, no tiene noche, no tiene fines de semana, su vida familiar Internamente. tiene una sobrecarga laboral que tú no te imaginas. O sea, el sindicalista lo llaman todos sus afiliados y le dicen, es que mi hijo tuvo un problema en el colegio, ayúdeme que el jefe me está molestando, la empresa no me está pagando los extras, mire que ayúdeme con esto, mire que ayúdeme con lo otro, me están acosando, y ellos son los que tienen todo eso en su cabeza, o sea, eso es su diario vivir. El tiempo, el permiso sindical es absolutamente insuficiente para todas las responsabilidades que lleva a hacer un sindicalismo real. Por supuesto, no estoy hablando de los casos en los que se Sí, desvían. sí, hay varias ideas. em, y claramente el pronunciamiento de la Corte, que eso fue promovido por un representante de trabajadores, ¿no? Sindicalizados. Así es. Nace incluso un poco de eso que decían los sindicalistas, es que muchas veces incluso las empresas promueven los sindicatos patronalistas. ¿Para qué? Para que no haya un sindicato real que represente los derechos de los trabajadores. Y ahí obviamente pues lo que se declara es la inexequibilidad de que solo existe un sindicato por empresa. Yo creo que el error de la Corte no solo está en permitir eso, sino en la multiafiliación. Porque si uno impidiera la multiafiliación, es decir, que los trabajadores estén afiliados a varios sindicatos de la misma clase, puede uno evitar un poquito el tema del carrusel, un poquito, ¿sí? El tema del carrusel sindical. Y es que varios trabajadores se afilian a varios sindicatos para que todos puedan tener esas garantías. Y ahí se presenta, pues, los trabajadores tienen dentro de unos 5 o 6 fueros que están en el Código Sustantivo del Trabajo, hay uno que es el de la Junta Directiva, que es el que más garantías les da. Y un sindicato tiene 10 fueros, 5 principales y 5 suplentes de la Junta Directiva. Si se reúnen 25 trabajadores y entre esos 25 trabajadores constituyen 3 sindicatos, pues los 25 podrían tener fuero. Y a eso se refiere un fuero sindical. Si uno impidiera que los trabajadores pudieran multiafiliarse, es decir, pertenecer a varios sindicatos de la misma clase, pues se impediría que ahí hubiera un abuso del derecho de asociación sindical. Entonces, lo que tenemos hoy en día es que pueden presentarse esos abusos, que de hecho se presentan. Tenemos empresas donde hay 74 sindicatos. El Sí, IMPEC tiene el 70. el IMPEC. 80, ¿sí? Estamos hablando de 800 Imagínese, trabajadores 80 sindicatos aforados. en el IMPEC. ¿Mm? Sí, claro. Claro. Pues todos porque, Aunque entiendo que en el porque yo IMPEC puedo se da más es tomar por el tema de los permisos este sindicales. Por los permiso. permisos sindicales, porque son trabajadores que tienen sobrecargas Por los laborales, permisos. que no tienen los descansos ni siquiera de ley, que no tienen... Pero ya voy un poco también a ese tema, porque quería primero un poco frente a eso, que son los carruseles y los abusos que pueden presentarse frente a los fueros. Y adicionalmente, pues ahí hay unas garantías derivadas del ejercicio del derecho de asociación sindical, que son los permisos sindicales, ¿ok? Porque se entiende que un trabajador que ha asumido un rol de liderazgo dentro de una organización sindical, y es pertenecer a la junta directiva, pues se asume que tiene una vocación de servicio, como lo dice Medio Aula. Es decir, es una persona que va a estar pendiente de las necesidades de sus Profe. afiliados, Era la palabra. estar pendiente de sus afiliados. Esto requiere que él destine parte de su tiempo a atender las necesidades de los afiliados. ¿M? Muchas veces también se presenta que es que abusan
de los permisos sindicales. Porque lo que hay que entender es que la relación que hay con la empresa inicialmente es la relación de un contrato laboral. Usted contrata a un trabajador porque lo necesita, porque necesita que esa persona le preste un servicio, para que haga un mantenimiento, para que le diseñe algunas cosas. Luego, si la persona está en permiso permanente, pues al final usted no está contratando a esa persona para que le preste un servicio, sino para que esté el servicio de los trabajadores. Que yo no estoy diciendo que eso esté mal, no lo estoy calificando, pero sí partamos del principio que es que yo contrato a un trabajador para que preste un servicio, porque al final las personas de talento humano, ¿usted para qué las contrata? Pues para que estén pendientes de las necesidades de los trabajadores. Esa es la función principal del Departamento de Talento Humano, ver que las condiciones laborales se cumplan, que las horas extras se estén pagando, que la dotación o los elementos de protección personal cumplan con los estándares mínimos de la compañía. Entonces, si hay una organización sindical, pues en principio debería haber un diálogo ahí. Pero si uno está hablando de que es que hay un permiso permanente, ahí hay una distorsión en lo que sería la relación inicial del contrato de trabajo. Y el ejercicio del sindicalismo es un ejercicio político, ¿no? Digamos, es un ejercicio de un derecho colectivo. Marx decía, proletarios de todos los países unidos. En los países donde funciona el sindicalismo y la negociación y todo esto, hay muy poquitos sindicatos con muchos afiliados. En Colombia tenemos muchísimos sindicatos con poquiticos afiliados, cada uno. ¿Mm? Entonces, muchos sindicatos pocos afiliados no es la línea. Y no es la línea de las centrales obreras. Es todo lo contrario. Tú lees las conclusiones de los congresos y dicen, al contrario, lo que hay que hacer es sindicatos muy grandes de industria y hacer negociaciones por rama de actividad económica. Esa es una discusión que estamos dando ahorita, que ojalá quede bien hecha. Sabe que me parecería muy bueno que eso saliera y saliera bien, pero si sale y sale mal, puede volverse un rollo. Me parece que debería salir. Sí, son como las tendencias. Estaba pensando un poco, a veces se me sale la vena economista como lo que llaman el equilibrio perfecto. Porque pues uno quiere pues, ganar más, trabajar menos. Sí. Y la empresa quiere ganar más. ¿Hay algún equilibrio perfecto en esa ecuación? No lo hay porque, lo decía Mary Laura, si hay algo que es absolutamente cambiante, es el mundo del trabajo. Y no solo es el conflicto económico. Todos los días en estas nuevas realidades del mundo del trabajo que estamos viviendo y que seguramente vamos a conversar, nacen nuevas conflictividades de género, por ejemplo. Y eso es un fenómeno mundial. Entre etnias, por ejemplo. Entre edades, los jóvenes tienen expectativas, ¿sí? Los migrantes, una cantidad de cosas nuevas que van surgiendo y son conflictos. Yo creo que ahí sí hay que hacer como un ejercicio muy de Stanislao Zuleta cuando decía, todos queremos vivir en un océano de mermelada y no tener conflictos. Y eso no existe en la vida del ser humano. Siempre hay conflictos, lo que pasa es que hay que saberlos tramitar. Y eso es como- prepararse para esos conflictos. Claro, como en los matrimonios. No creo Un que haya un matrimonio sin conflictos. No, pues no. Sí. Sí. Por eso. A mí me angustia mi matrimonio. A mí me angustia ¿En en qué mi es que anda matrimonio usted, no? que no pase nada, que no tengamos diferencias. Digo, no, estás matrimonio, va a acabar. El equilibrio perfecto. Bueno, señor, hoy está viendo, entonces... Amor, te amo. Hay un tema y es que solo estamos hablando de la relación trabajador-empresa. Y el Estado es importante. Hay empresas, y sobre todo en países como Colombia, donde el Estado a veces es ausente, ¿no? Donde la empresa casi que termina sustituyendo al Estado, ¿no? Construye carreteras, hace hospitales. Hay zonas en el país donde pues usted tiene una gran empresa empleadora y el resto son pequeños comercios. Esa empresa empleadora se vuelve
un confluyente de las necesidades de los trabajadores y de la sociedad misma. Es decir, si la empresa no está, si hay huelga, por ejemplo, no solo sufren los trabajadores, no solo sufre la empresa, sino que sufre casi que toda la comunidad porque no hay dinero circulando en esa sociedad. Entonces, si uno quisiera también entender un poco si es que los trabajadores quieren más, es que la empresa quiere producir más, pero es que las necesidades de los trabajadores no solo eh, se satisfacen con tener más dinero. Las necesidades de la sociedad es que usted tenga un parque para jugar, es que usted tenga un colegio para ir a estudiar, es que usted tenga un hospital que le puedan atender sus necesidades, porque no es solo simplemente es que usted le diga al trabajador que gana 5, 6, 7 o 10 millones de pesos mensuales cuando no tiene un hospital para ir y entonces va a gastar los 10 millones de pesos en pagar un vuelo y que le atiendan al hijo, o no tiene un colegio para mandarlo a estudiar. Entonces, no es solo un tema y por eso es que la relación laboral tampoco es tan simple empleador-trabajador. Al final estamos en una sociedad y las necesidades de las personas de la sociedad también se suplen con, pues, todos estos otros temas, salud, educación, seguridad. Entonces, no es solo un tema, el conflicto no solo se abarca desde esa forma. Y también con muchas empresas con las que hemos tenido oportunidad de trabajar, es hacerles entender que es que ellos son un actor fundamental dentro de la sociedad. Es decir, lo que pase acá y ese conflicto que estamos teniendo con los trabajadores va a terminar afectando a toda la comunidad. Entonces, usted también asume una responsabilidad muy importante de lo que está pasando en este conflicto. Y asimismo se lo hacemos ver al sindicato. Cuidado, porque si usted además tiene unos intereses que puede pasar personales, es decir, no solo la representación de sus afiliados, sino que a veces las personas pueden tener intereses personales en una mesa de negociación y nos va a llevar a un conflicto, usted no solo va a afectar las ganancias de la empresa, no solo va a afectar el ingreso de los trabajadores, sino que la comunidad que de alguna forma se beneficia de que esto funcione, se va a afectar. Entonces, yo creo que también la relación laboral, pues es una relación que evidentemente es tripartita y tiene que ser parte de la Ahorita conversación. hablemos de los sindicatos y entrar en la conversación nuevamente, pero yo quiero entender ustedes cómo ven el diseño del futuro laboral. Tú mencionaste unas fuerzas, migración, equidad de género, pero así como están esas, está robotización, está el tema que hay gente trabajando ahora para muchos países viviendo acá, hay gente que trabaja por horas. ¿Cómo diseñar un mejor mundo del trabajo? Porque también la otra realidad es que uno ve que la informalidad en Colombia es muy alta. Ujú. Entonces, si uno quiere calidad de vida, pues hay sí teoría básica, o sea, la gente debería estar con su trabajo bien remunerado, con todas las de la ley, pero termina en la informalidad. Ujú. Sí. Yo creo que eso hace parte de entender las dinámicas de las nuevas formas del trabajo. Es decir, el trabajo, ya hemos tenido tres revoluciones industriales anteriores. Lo que ha demostrado es que el trabajo es inherente al hombre y que viene evolucionando. Yo, pues, por ejemplo, no creo que el trabajo se va a acabar con esta revolución industrial que vivimos, sino que va a evolucionar y nos va a complementar. Como al matemático, por ejemplo, lo complementó la calculadora en su momento y no lo sustituyó, creo que eso es lo que va a pasar. Eso obviamente implica un reto mayor para quienes participan en el diseño de políticas públicas, y es entender cuáles son las normas que me pueden permitir vincular a las personas en condiciones dignas. Porque si yo entro en modelos arcaicos donde pueda tener unos sistemas de contratación mucho más rígidos, mucho más costosos, pues va a ser mucho más difícil poderme adaptar a esas nuevas modalidades de trabajo, teletrabajo, contratación de trabajadores transnacionales, la posibilidad de que hayan economías colaborativas donde trabajamos por ciertos proyectos, nos reunimos con otras personas, trabajamos en otros proyectos. Entonces, si hay unas normas muy rígidas, va a ser muy difícil que podamos estar adecuándonos a medida que la tecnología va avanzando, porque además no sabemos a ciencia cierta para dónde va la tecnología. Muchos de los temas que estamos viviendo hoy en día, yo creo que no los habíamos medido en el momento que se crearon. Yo, digamos, por supuesto, esos son temas que ya
todos en el mundo del trabajo estamos discutiendo, es lo que la OIT llama el futuro del trabajo y estos fenómenos que impactan en las relaciones laborales. Entonces, la migración que mencionaban ustedes, obviamente los temas de género, la transnacionalización de las empresas, del mercado en sí mismo, la automatización, la crisis climática, creo que es otro de los temas que en este momento llama toda nuestra atención. Sí, exacto. Los cambios demográficos, entonces que cada vez estén naciendo menos niños. El año pasado fue el año donde nacieron menos niños, creo que en las últimas 3 décadas en Colombia. Yo aporté el año pasado. Bogotá tuvo tasa de natalidad de 1.2 y la tasa de natalidad para que siga creciendo el mundo el 2.1. O sea, Bogotá va y Colombia es 1.7. O sea, Bogotá va. En picar. Y eso me lleva precisamente al punto estos cambios están ocurriendo, el trabajo nunca se va a acabar, yo creo que en eso podemos coincidir todos, aunque haya automatización, robotización, todos los cambios que quieras, el trabajo siempre se va a necesitar, lo que pasa es que cambia en su forma de desarrollarse, pero no creo que esas nuevas formas lo que impliquen es que se extingan los derechos, que ya no hablemos de garantías, que hablemos de desprotección y entonces ahora todos seamos flexibles y ya no se necesita la protección al trabajador, ya no necesitamos sindicatos, ya no necesitamos estabilidad laboral. Creo que se tiende a confundir que estas nuevas formas de trabajo o estas nuevas dinámicas en el mundo del trabajo, entonces lo que lleven sea la desprotección. Precisamente, un tema tan sencillo como están disminuyendo la natalidad y nos preguntan ahora todas, ¿para cuándo el segundo? ¿Cuándo tienes más hijos? Sí, pero con esta sobrecarga laboral, ¿por qué no aumentamos las licencias, por ejemplo, para el cuidado? ¿Por qué no damos salarios que permitan? Porque antes una familia con una persona que trabajaba se mantenían 5 hijos, 6 hijos, y hoy en una familia en la que somos 2, que trabajamos con 2 y 3 trabajos a la vez, apenas damos para mantener un niño o niña y ya no queremos ni nos podemos imaginar cómo sería teniendo un segundo o un tercero, ¿sí? Entonces, eso Tengo una pregunta. Eso es, y ya vos sigues con tu. Eso es un tema de que la gente ahora quiere vivir mejor. O sea, como que subió su nivel de gasto aspiracional. Y las otras generaciones, o no, ya los abuelos, eso, le mandaban arroz y frijol y para todo el mundo. O sea, como que ha cambiado un poco. Eso es más filosófico y como decir, como la aspiración económica de las personas de lo que consideran una buena calidad de vida. yo no creo que ese sea el asunto. Las personas en general están trabajando más tiempo. Este tema de la flexibilidad y de nuevas formas de trabajo, el trabajo por horas, lo que implica es que en la práctica estás trabajando más tiempo, te estás explotando más y estás ganando menos. En términos generales, las familias están ganando menos ingresos y la vida es más cara. Si yo Ah, pero- doy porque es un fenómeno que hoy está en toda la NEPI. Hay una cantidad de colombianos, facturan en dólares, viven en pesos. Pero hay otros, como el de la moto, que trabaja por momentos y todo, pero le toca muy Es duro. que eso te iba a decir, Ricardo. Lo que pasa es que hacer uno de estos análisis con base en mi vida y en la vida de los 4 que estamos sentados acá es tener una visión muy sesgada. Nosotros creo que no somos el 1% de la población de Colombia que tiene más de ciertos ingresos, ¿sí? La mayoría de la gente y los trabajos que se están creando y esta automatización y estas grandes tecnologías están creando esos trabajos de la gente que vemos en la calle en una bicicleta que tiene que estar trabajando en un país que no es el suyo, que tiene a sus hijos viviendo en Venezuela o en otro país y que no tiene con qué llegar a fin de mes. Y entonces eso no es flexibilidad, eso no es el gran desarrollo económico, o si ese desarrollo económico lo que está llevando es que las personas estén explotadas y viviendo cada vez más al día, pues para eso no era la tecnología. La tecnología y la automatización y esta cuarta revolución industrial debía llevar a que trabajáramos menos horas, a que todos tuviéramos más tiempo para vivir, para filosofar, para tener hijos y disfrutarlos, verlos crecer, y no para estar trabajando tanto tiempo al día, viendo cómo tenemos con qué darle un mínimo, con qué pagarle un colegio a nuestros hijos. O sea, creo que estos cambios deberían redundar en el bienestar de las personas y no está siendo así. Y ahí hay que ser consciente de una característica de lo que es la regulación del trabajo. Y es que si hay algún segmento de la sociedad y de la vida
que donde la regulación va detrás de la realidad es en el derecho laboral. Las cosas cambian y luego regulamos. Es casi un imposible creer que fue una discusión un poco en la reforma laboral, que yo voy a sacar unas normas y voy a cambiar la realidad. Que mis normas van a cambiar la realidad. Es un poco al revés. Pienso que todos estos cambios que ustedes comentaron ya están y se van a profundizar, todos. No vamos para atrás, sino para adelante en todo eso. Y entonces el gran reto, y así lo ponen las Naciones Unidas y el concepto de sostenibilidad, es cómo lograr que la humanidad tenga una vida digna frente a esas nuevas realidades. Y hay muchas formas de hacerlo, pero fundamentalmente es coger esos principios básicos, por ejemplo, esos que hay ahí en la Constitución. Mira que el artículo 1 de la Constitución dice que esto es un Estado social de derecho y dice que tiene como tres pilares. Y uno de esos 3 pilares que sostienen ese Estado es el trabajo. Artículo 1. Para usted encontrar el tema de la libertad de empresa, ¿sabe cuántos artículos tiene que moverse? 369 artículos. O sea, ese es el La artículo tal. Constitución. Y mire, no. Entonces, y es la libertad de Esperando que me empresa. regalen una. Pero la realidad que me demostró a mí cuando estaba en el ministerio, que un día me llamaron, como dicen los costeños, a vaciarme, a Puyengue, como dicen los costeños, a vaciarme en la casa de Nariño, porque le habían impuesto una alta, digamos, multa a una empresa muy importante de este país que no lo voy a mencionar, ¿sí? Y me iban a vaciar por eso. Entonces, ¿qué anda usted? Pero al tiempo me encontré yo con el superintendente de Industria y Comercio y estuvimos sentados esperando que nos llamaran allá al vaciadón, porque él le había puesto una multa a Papeles Familia. ¿Sí? O sea, pues resulta que el tipo entró y le había puesto una multa de 363.000 millones de pesos. Una dinero loca, ¿sí? Por violar el derecho a la competencia. Yo le había puesto por violar el derecho al trabajo, que está en el artículo 1, ¿sí? 5.000 salarios mínimos, que es lo máximo que yo puedo, de ahí no me puedo pasar, ¿no? Entonces yo le puse esa. Cuando salió el superintendente, salió con una sonrisa así. Dije, ¿qué pasó? Me dijo, no, me dijeron que muy bien, que de requera, no sé qué. Y entonces yo dije, bueno, seguramente a mí me va a pasar algo. Y entré y me pegó una vacía, ¿sí? Me dijo, ¿usted es que va a acabar con las empresas? No sé qué. Yo le dije, no, pero ¿qué hago? O sea, es que está todo, mire, ahí está la inspección, ¿sí? Casi que ellos ya sabían que les íbamos a imponer las sanciones. Entonces yo salí vaciado y no tuve más respuesta que decirle, oiga, doctora, es que a él lo felicitan, ¿sí? Por ponerle al papel higiénico una multa gigantesca. Y a mí me vacían por ponerle una multa al trabajo. Ay, es que en este país vale más el papel higiénico que el trabajo. Dije yo así, sí. Y ahí sí ya perdí sí. Me dijeron, deje de echar chistes malos, no es que pásame el vaciadón, ¿sí? Y yo me fui pues a renunciar, porque ya más, ¿qué más hacía? ¿Sí? Pero no, el ministro se le plantó al presidente y dijo, no, la multa va, porque si no yo también quedo como un pendejo, ¿sí? Eso ya salió por el periódico. Entonces mira cómo ve un Estado las cosas, ¿sí? Esa es una evidencia. La Superintendencia de Industria y Comercio tiene un presupuesto que supera el presupuesto de funcionamiento del Ministerio del Trabajo en 10 veces. Tendencia del trabajo. Ojalá Esa fue la hubiera. propuesta que le hicimos nosotros a Santos. Nosotros le dijimos, o sea, fusionemos la superintendencia de cajas, de subsidio familiar, con toda la inspección, vigilancia y control del trabajo. Sacamos los inspectores del Ministerio de Trabajo y creamos la Superintendencia Nacional del Trabajo. Las superintendencias son muy fuertes, es el Estado. Y así funciona en otros países. De Claro. hecho, la inspección, vigilancia y control es una superintendencia. Claro, mire, esos pobres inspectores del trabajo, le quisiera a usted contar cómo sufren. Y otros, pues, no hacen bien las cosas por otras razones de carácter aspiracional. Pero es eso, o sea, es cómo vemos el trabajo, o sea, cuánto vale, cuánto pesa. Pues es que uno pasa, además
veo la cifra, tengo como más o menos 84.000 horas de la vida trabajando. O sea, cualquiera que esté ahí, la mitad de su tiempo de vida se la pasa uno trabajando. Es lo más importante, pero yo no veo que en un gobierno sea importante un ministerio de trabajo como que tenga el mismo peso que lo hablábamos antes de Hacienda o de Comercio o de Minas. Mira, el Consejo de Gobierno, lo has visto, ¿no? Que es una mesa gigantesca. Y aquí se sienta el presidente. A mí me tocó ir allá varias veces que el ministro no estaba, entonces yo iba al consejo. Y entonces yo llegué y me tocó al frente del presidente. Ahí, porque ahí es el ministro de Trabajo. Entonces yo dije, oiga, Son puestos fijos. sí, son pues, están distribuidos. Y entonces yo le dije al que estaba junto a mí, no me acuerdo quién era, le dije, oiga, el Ministerio del Trabajo sí es el más importante. Yo estoy aquí al frente del presidente y todo. Dijo, no, weón, tiene que saber que esos van es así. La distancia del poder. Van es así. Usted estaba bastante atrasito, mito. Y de hecho, las intervenciones del Ministerio del Trabajo no eran tan trascendentes, de verdad. Es la mirada. A nosotros nos falta poner el trabajo donde corresponde. Y en las universidades. De acuerdo, yo en eso coincido, pero también es un poco que entendemos porque no es la flexibilización por la flexibilización. No es que yo pueda terminar un contrato porque sí, no es que yo pueda decidir pagar o no pagar horas, o es que yo pueda decidir celebrar o no celebrar un contrato. Es que hay una realidad. Y hay una realidad que es que el 54% de la sociedad colombiana hoy en día está en informalidad. El 86% de los trabajadores hoy del campo son informales. Luego estamos hablando que casi 9 de 10 trabajadores hoy en Colombia no están cotizando a pensión y no del campo. No cotizan a pensión, no tienen salud. ¿Mm? Y al no cotizar a pensión lo que tenemos es una bomba social. Quiere decir que cuando estas personas lleguen y cumplan la mayoría, pues, lleguen a la tercera edad y cumplan con los requisitos de pensión, pues no van a tener con qué pensionarse. Eso implica que van a vivir o de la caridad de la sociedad o de algún familiar que los atienda o en la mendicidad, porque esas son las opciones. Entonces, cuando uno habla un poco de acompasar el derecho laboral con la realidad, es con esa realidad. Es decir, tenemos un problema social muy grande. Vamos a tener 9 de cada 10 trabajadores del campo que en unos años no van a tener pensión. Entonces, cuando uno habla un poco de mirar cómo flexibilizar las normas, es la posibilidad de que estas personas puedan cotizar a pensión por horas, por los diferentes jefes o empleos que hayan tenido. Porque al final, si uno lo hace muy rígido, y es que usted tiene que cotizar por semana, usted tiene que cotizar por mes, pues al final no va a funcionar y vamos a tener lo que pasa hoy en día, y es que le pagan el jornal o le pagan el día, le dicen, compañero, el día vale 70.000 pesos, 80.000 pesos. ¿Me quiere demandar? Pues vaya y mire a ver si demanda, yo acá yo ya no tengo. Es que esa es una realidad. O sea, Entonces, Juanfe, ahí la pregunta que yo me hago es, si yo flexibilizo mucho, por ejemplo, la pensión por horas o por días, ¿no? O si la vuelvo muy rígida, el 54% quiero tener informal y 46% formal, ¿cuál es el efecto que genero? ¿Se me va a aumentar el 54 o se me va a disminuir? se me va a aumentar. Si al final yo lo que creo es que si usted le da facilidad a las personas para que se formalicen y tengan posibilidad de cotizar al sistema, pues de alguna forma voy a incrementar la posibilidad de que se formalicen. Ahí hay que tener cuidado. Y el temor que los trabajadores y los sindicalistas plantean es que vaya a haber un exceso de flexibilidad y que vaya a tener usted contratos que no van a ser formales porque van a ser demasiado flexibles. Eso es cierto, pero si usted genera unas políticas y evidentemente tiene una posibilidad de inspección, control y vigilancia del ministerio lo suficientemente robusta, pues va a poder crear unas condiciones mucho más acordes a la realidad del país. Claro, esto es un planteamiento que requiere esfuerzos, que requiere recursos, que requiere capacitación, evidentemente, pero cargar todo y decirle al empresario es que usted quiere contratar a un trabajador, tiene que pagar un mes completo y lo quiere contratar por unas horas al día, porque en el campo sucede así, ¿no? El señor se levanta, le da de comer a la gallina, pasa a la otra finca y abre el agua para el riego del cultivo, pasa al otro lado y está pendiente de las vacas. eh, Esas personas, pues les va a ser muy costoso y les va a quedar muy difícil hacer esa cotización. Además, tenemos un tema cultural que no podemos engañar. Muchas veces la gente en el campo prefiere ver la plata en efectivo porque no están bancarizadas, porque sienten que los servicios financieros son costosos, porque el tema de la pensión
creen que nunca se van a pensionar. Entonces también hay un tema cultural muy complicado. Entonces, si uno de alguna forma logra la formalización de los trabajadores con unos sistemas que permitan cotizaciones a tiempo parcial, porque hoy en día yo puedo contratar a tiempo parcial, el problema es la cotización al sistema de seguridad social. Entonces es un poquito entender y poder trabajar de la mano con eso. Y ahí está, creo, la gran discusión de la reforma laboral. ¿Cuál es la puerta de entrada a la formalidad? Hay como dos tendencias. La puerta de entrada a la formalidad está aquí. Esta vaina se llama Código Sustantivo del Trabajo. Si usted no entra por ahí, o se mete y cae en un vacío, esa es una mirada. La otra mirada es, no confunda trabajador independiente con trabajador formal. Y la gran discusión es, ¿podría haber trabajadores independientes formales? ¿Podría? Es la gran yo veo la discusión allí. Y se dio fundamentalmente en el tema de plataformas. ¿Sí? Esos señores que la gran discusión es, ¿realmente hay un contrato realidad ahí con las empresas de plataformas, sí o no? Esa es la gran discusión, pero es la discusión del mundo, ¿no? Yo creo que aquí y entonces uno dice, si la única puerta de entrada a la formalidad es ese código, no vamos a hacer formalidad. Porque cuando yo estaba en la alcaldía de Bogotá, quiero contarles que teníamos el problema de los vendedores, había vendedores ambulantes, como los hay hoy, ¿sí? Gente que trabaja en las calles. Es que la gente trabaja. Por eso, y entonces me dijo el alcalde, usted que es abogado laboralista, solucione ese problema. Y me entregó la responsabilidad. Y yo me fui para la Cámara de Comercio a hablar con los grandes empresarios de la ciudad e hice una lista de empresas que me ofrecían puestos para darle a ellos, para irme a ofrecerles a que entraran a la formalidad en esas empresas. Y hice mi lista y me fui para la Asamblea de Vendedores Ambulantes, ¿sí? Llegué y hice mi planteamiento y un señor líder alzó la mano y dijo, señor, ¿a usted quién le dijo que nosotros necesitamos trabajito? Que necesitamos entrar a que nos paguen salario mínimo y a que nos vacíen todos los días y nos pongan a trabajar y toda esa vaina, No, nosotros venimos a decirles que nos quite la policía de encima, que nos dé un lugar seguro para trabajar y que nos dé seguridad social, pero no nos dé trabajito, el código, eso nosotros no queremos eso. Y me tocó guardar mi papelito de la lista y salir. Y decía, un fracaso absoluto. No les interesa. Pero ¿cómo lo hubieras diseñado tú? Si Entonces ahí nos devolvimos y sacamos una vaina que se llama el Plan Maestro de Espacio Público de la Ciudad, con un gran capítulo que dice explotación económica del espacio público. Y entonces, con esa realidad dijimos, ¿cómo llevamos a la formalidad sin quitarle la característica al trabajo de ellos? Porque no les interesa el otro, ¿me entiendes? Un poco lo de plataformas es igual. Si alguien verdaderamente está en una universidad, pues sí, a ellos no les interesa porque es su forma de trabajar informal y pueden ganar más plata, digamos, en ese no, momento. porque es su cultura del trabajo. Gracias. No, es su cultura, como el campesino. Decirle, uy, usted está como muy pobre, venga, yo me lo llevo a trabajar a una empresa en Bogotá, ¿sí? El tipo llega y va 2 días y se devuelve por el asadón otra vez. Su forma de trabajar. Claro, pero mi reto, conectándolo con ustedes, es cómo ese vendedor informal tiene seguridad. Ah, bueno, y allá va a llegar el mundo, ¿no? Con lo que se llama la renta básica universal que se inventaron ustedes los economistas. ¿Qué hacemos con la gente que no tiene trabajo formal? De golpe les va a tocar darles plata, más con las nuevas tecnologías. Ahí está esa discusión. Yo creo que María Laura nos puede Sí, es que ilustrar creo mucho al que, creo que respecto. Enrique introduce una discusión bien interesante que tampoco hemos resuelto, pero que sí está siempre ahí latente, y es el tema de la seguridad social, ¿sí? Hoy en día la seguridad social está atada a tener un trabajo, o a ser empleado, o a hacer un trabajo formal. Creo que eso vale la pena reevaluarlo, ¿sí? La seguridad social debería ser para todos por vía de la renta básica o por la ampliación en sí misma de la cobertura de la seguridad social. Por ejemplo, eliminar esta diferencia tan odiosa que había, que las licencias, por ejemplo, de maternidad o paternidad o por enfermedad, solo se pagan al cotizante que contribuyente,
y no al cotizante al afiliado el régimen subsidiado. O sea, si tú eres ISBEN, no te pagan la licencia. Entonces, si tú eres un trabajador informal o trabajador informal, pues ni te pienses en enfermarte, ni te pienses en ser padre o madre, porque no vas a recibir ese pago por el hecho del cuidado, de tomarte el tiempo para el cuidado, ¿sí? Y eso es un problema, ¿sí? Atar la seguridad social al contrato de trabajo o a la cotización creo que no es el camino correcto. El deber ser sería que el Estado supiera esos roles independientemente si la persona... Que la gente, Sí, exacto. Por el hecho de la ciudadanía, ¿sí? De que tú seas ciudadano, tienes derecho a tu protección en tu vejez y a tu protección frente a los riesgos de la vida. Esa es una cosa. Pero ahora, estar afiliado a la seguridad social no es para mí ser un trabajador formal. Hay formas de medir la formalidad que es por el hecho de estar afiliado a la seguridad social. Para nosotros decimos, hablemos más de formalidad en cuanto a tener condiciones dignas de trabajo. Tú puedes estar afiliado a la seguridad social, pero no tener condiciones dignas de trabajo, no tener un salario suficiente, no tener tiempo de descanso, no tener límite a tu jornada, no tener las garantías mínimas que tiene que debería tener un trabajador o trabajadora, ¿sí? Y llegando a la discusión de plataformas, que nos tocaría abrir 2 espacios más en tu podcast, que además es un tema que hemos debatido muchísimo y ahí tenemos diferencias muy de fondo. Explícame para entender cuáles son. Sí, plataformas. Sí. sí, bueno, bueno, lo que pasa es que ahí nosotros tenemos una diferencia, sobre todo hablando de plataformas digitales geolocalizadas, que es como le llama la OIT, y es a las que son basadas en la ubicación, ¿entiende? Reparto y transporte de pasajeros, exacto. Uber, Rappi, transporte de pasajeros y transporte de bienes y servicios. Para nosotros hay una relación de explotación. O sea, la plataforma Uber, Rappi, imponen unas condiciones de prestación del servicio, son las dueñas de los clientes, son las que dicen cuánto se cobra por el servicio, ¿sí? Son las que imponen esas condiciones, son las dueñas del algoritmo que es el que permite que se realice el negocio, y el trabajador solo presta su fuerza de trabajo, por lo tanto debería pagársele sus derechos como a cualquier otro trabajador o trabajadora subordinado, porque se subordina al control de un algoritmo, a las condiciones que impone en este caso la empresa, Uber, Rappi, ¿sí? Hay otras posiciones que dicen no, ellos son independientes, son sus propios jefes, ¿sí? Ellos deciden a qué hora conectarse o no conectarse, y por tanto, pues si acaso démosles la seguridad social, que fue un poco la fórmula que se negoció en la reforma laboral, con la cual yo no estoy de acuerdo, y es, démosles alguna ayudita para que ingresen a ser cotizantes a la seguridad social, pero el resto, como son emprendedores, entonces ellos no necesitan los derechos del Código Sustantivo del Trabajo. Ya voy a dar otra profesor, solo quiero una pregunta. Las empresas piramidales entran dentro de esa categoría. ¿Cómo pues? Como de catálogo, como La venta de catálogos. eso es otra discusión, gracias. Pero eso es algo similar porque no tiene un algoritmo tecnológico, pero tienen un sistema de organización. Tal como en estas que estamos hablando de plataformas geolocalizadas, por ejemplo. Sí, porque al final el algoritmo sí está haciendo un control sobre la función del trabajador. Incluso premio o castiga la forma en que se presta el servicio o las horas conectadas. Es decir, la plataforma me dice, usted se conecta 10 horas al día, entonces yo lo premio y le doy bonos porque hay un tema de gamificación y todo. Las señoras que tienen un catálogo, pues sí, hay unos incentivos por mayores ventas, pero la señora si un día decide no salir a trabajar y está en su casa porque se quedó con el niño, tiene un poco más de autonomía en eso porque no sé si hoy en día hay empresas de ventas de catálogos que tengan esa posibilidad, pero no hay un control tan estricto sobre la función que puedan prestar las señoras en ese sentido. No, pues es que este es un problema que tenemos que solucionar sí o sí, esta discusión. Porque es que resulta que ese tipo de trabajo se va a generalizar, no va a decrecer. No vamos a volver a las empresas como Bavaria, ¿sí? Que las paredes y la gente entraba a los 20 años y salía a los 50 pensionado, y eso no va a existir. O sea, esa es la realidad. Y las plataformas o todo este tipo de trabajo en muchas modalidades es lo que se va a generalizar. Y si no lo solucionamos, no vamos a tener un derecho laboral con trabajo decente. Claro, la discusión es cómo solucionar, ¿sí? Y entonces uno dice, aquí hay una fórmula absolutamente
clara que dice, para que haya contrato de trabajo, o mejor, si hay un pago, si hay una prestación personal del servicio y hay una continuada subordinación y dependencia, así usted le llame a eso como usted quiera, eso es un contrato de trabajo y el juez le va a decir eso. Porque el principio constitucional, eso es importante decirlo, dice que prima la realidad sobre las formalidades. Entonces el juez te dice, a usted le llamó contrato ahí de arrendamiento de personas, sí, pero eso usted no puede llamarlo como se le dé la gana porque ahí están los tres elementos. Entonces esa es la gran discusión. Si existen o no esas condiciones para decir uno que esa es la puerta de entrada, ¿sí? Y a mí me parece que María Laura tiene razón en una parte de su posibilidad, digamos, pero de golpe, si cogemos solo el instrumento de la caja de herramientas del contrato de trabajo formal, lo que pasa es que, y ahí ustedes tampoco habían nacido, por arreglar a María Ramos, lo que pasa es que la embarramos. Porque la gente se va, las empresas se van. Eso pasó, pues la historia es la historia de España, con la ley. Que las plataformas amenazaron con irse porque una ley que presume que existe relación de trabajo, se fueron a una empresa unos días y a los 3 días llegaron 10 empresas, porque es que el negocio existe, No, pero la miremos necesidad bien del cómo está la servicio cosa. existe y no se va a acabar porque haya derechos. Porque tu negocio no es contratar gente. El negocio de ellos no es contratar gente, el negocio es poner a funcionar esta vaina. ¿Y cuál es el Sí, y eso, negocio, por eso es Enrique? que les pagan. En el transporte de pasajeros y en los domicilios, el único servicio que están prestando es el que prestan los trabajadores, es llevar Por eso te una digo, persona a un lugar a por otro. eso fue que nos centramos solamente en el reparto. Por eso digo, no nos Con metamos mayor con todo. razón, Porque son los más ordenados de todos. eso de la uberización, no, eso de la uberización es otro cuento de regulación diferente, porque es que aquí ni siquiera se ha regulado es la Claro, pero es que ahí existencia hay del un tema, negocio. ahí hay un tema y es, que es lo que tal vez no se ha hablado y cómo debe evolucionar el derecho laboral. El contrato de trabajo tiene 3 elementos fundamentales. Si están esos 3 elementos, se presume que hay un contrato de trabajo y es la prestación personal de servicio, una remuneración y la subordinación. Ahí el concepto que está en discusión frente a las plataformas digitales es la subordinación. ¿Hasta qué punto la persona realmente está subordinada? Porque las plataformas lo que dicen es que el tipo se puede conectar cuando quiera y se puede desconectar cuando quiera. La discusión es hasta hasta qué punto eso es verdad, ¿sí? Y luego, ahí también lo que se debe dar es una evolución en cuanto al concepto de la subordinación, porque la subordinación no es solo cuántas horas está sentado en el escritorio, si tiene una tarjeta, si está dentro del organigrama. Hoy en día la tecnología ha venido avanzando. Luego permite que haya una subordinación económica, por ejemplo. Si usted solo recibe dinero de esa plataforma, pues hay una subordinación económica. Hay unas decisiones que toma el algoritmo que permiten que pueda entenderse que hay una subordinación. Lo que pasa es que el contrato de trabajo no ha evolucionado hasta ese punto para entender que realmente pues puede haber las decisiones. Y las discusiones que hoy hay en los temas de tecnología es la ética en la aplicación de la implementación de la tecnología y es hasta qué punto el algoritmo realmente puede tomar una decisión o necesita de supervisión humana, ¿verdad? Porque el impacto de esas decisiones pues puede afectar a los trabajadores y ahí tiene que haber una evolución. Pero es que eso tiene que ir acompañado de la discusión que tenía ahorita en el aula es la formalidad se mide con la posibilidad de aportar a la seguridad social. Que nos llegamos a la discusión de cómo cerrar ese 50. No, ¿qué entiende usted por formalidad laboral? Primero, ¿cierto? ¿Qué entiende usted por formalidad laboral? Segundo, si la formalidad laboral no se mide con la posibilidad de aportar a la seguridad social, luego, ¿cuál va a ser esos criterios? Porque sí, vida digna, el contrato, que usted tenga más tiempo. Ya vimos que culturalmente las personas entienden diferente lo que es un contrato digno. El campesino, pues está acostumbrado a levantarse a las 4 de la mañana, 3 de la mañana, a estar acostado a las 6 con sus gallinas, con sus vacas, con su familia. La persona que está en Bogotá, pues tiene otras condiciones diferentes. Luego hay una universalidad de situaciones que puede que no se abarquen totalmente. Y el otro tema es si yo desvinculo la seguridad social totalmente de la cotización y del contrato de trabajo, pues hay unos recursos que son necesarios para sustentar la seguridad social. Es decir, el tema pensional, hoy lo vemos. Si no hay cotización en el sistema pensional, pues evidentemente tenemos un problema muy complicado. ¿Cuál va a ser la fórmula para sustituir ese tema pensional? La renta básica
que puede constituirse o puede convertirse el día de mañana en una pensión. ¿Qué tan sostenible es esto en el tiempo? En un ¿Verdad? país como este. Bueno, un país como este que además su tejido empresarial pues es 95-97% MIPYMES. Y estamos hablando de un 5 o un 3% de grandes empresas. Entonces, en un mundo pues mucho más equitativo, tal vez pensar que es que la seguridad social pueda estar soportada totalmente por el Estado es viable, pero yo creo que en unas condiciones sociales como las que estamos hoy es bastante difícil poder asegurar que toda la sociedad, 50 millones de colombianos, pues vayan a tener acceso a todas esas prerrogativas que trae el sistema de seguridad social. De pronto para ir cerrando, porque yo sé que esto va para mucho tema, de pronto nos animamos y sacamos un segundo episodio, pero ustedes les dan el máximo poder para hacer el mejor mundo del trabajo. ¿Qué 3 acciones harían pues para que la gente fuera formal, para que la gente tuviera ese buen equilibrio entre trabajar y descansar, justo equilibrio? Porque pues claro, una persona diría, yo prefiero trabajar un día y vivir en la playa los 6 restantes, pero un justo equilibrio. ¿Y qué le dirían qué haré con los sindicatos y con las empresas? Si tuvieran ese poder máximo. Nunca hay poder máximo, ¿no? Sobre todo en una democracia. Sobre todo en una democracia. Depende. Sobre todo en una Sí, democracia no hay por poder eso te máximo. digo, o sea, por eso te digo, o sea, caso Pero no, hipotético, totalmente hipotético. pero si uno pudiera hacer cosas, yo digo que en el derecho laboral hay unos retos gigantescos que superar y me dedicaría a eso. Uno es hacer unas medidas muy realistas frente a los cambios en el mundo del trabajo, respetando los principios básicos que la OIT tiene para el trabajo decente. Esa es una política pública. Dame 2 o 3 ejemplos. Por ejemplo, formaría una posibilidad de extender el tema de la seguridad social y otros beneficios del trabajo decente a personas que no necesariamente tengan la forma de entrar al sistema por la vía del contrato de trabajo. Me parece que la realidad nos va a obligar a eso. Ese es como una gran, ¿sí? La segunda que yo haría es de verdad que se crea, en serio, que nos creamos la necesidad de tener diálogo social y de gobernar el mundo del trabajo a través del diálogo y solucionar los conflictos, aprender a solucionar los conflictos, ¿no? Me parece que en eso hemos avanzado. Yo creo que hay cosas. Ese grupo de abogados del colegio y de los abogados de los trabajadores de esta generación, ustedes son como la misma generación, están realmente asumiendo ese tema, ¿no? Realmente asumiendo ese tema. Eso del diálogo social es fundamental, ¿sí? No con la realidad sindical que estamos viendo, sino con una realidad sindical distinta y con una realidad empresarial. Y lo tercero es meterle en la cabeza a los empresarios que dentro del concepto de sostenibilidad está el trabajo, que lo metan dentro de la cabeza. Si yo logro hacer cosas en esos 3 ámbitos, creo que se puede medio avanzar. Microempresarios, ¿no? O sea, Sí, hablo de todos, hablo de todos. Bueno, si tuviéramos esa varita mágica de arreglar varios aspectos. Bueno, lo primero es que recortaría la jornada laboral drásticamente. ¿qué es drástico? Drásticamente, que trabajemos 20 horas a la semana. Se ha demostrado que entre menos tiempo de trabajo se es más productivo, ¿sí? O sea, con la reducción de la jornada de trabajo aún no ha habido aumentos en la productividad en los países que la han venido implementando, ¿sí? Y además, con jornadas de trabajo más cortas, habría mayor empleo. Eso también es de las fórmulas ABC, coquito de cómo generar empleo. Reduzca la jornada de trabajo porque vas a tener más plazas y más espacio para que la gente pueda trabajar. Y además, porque es tiempo para ser feliz. O sea, lo que necesitan las personas es tiempo. El recurso más valioso es el tiempo. Y ahora que soy mamá, con mayor razón, necesitamos es tiempo para vivir,
¿sí? No debería ser un tercio de la vida trabajar, que obviamente es mucho más, sino que debería ser menos. Y con el desarrollo tecnológico, pues sí que tendríamos la posibilidad. Antes tareas que hacíamos en cuánto tiempo, ahora las hacemos en mucho menos tiempo, pues utilicemos eso para trabajar menos tiempo, pero que igual podamos trabajar porque el trabajo te permite jugar un rol en la sociedad. O sea, no eliminaría el tiempo de trabajo absolutamente. Es orgullo, te permite desarrollarte, ser útil para la sociedad, aportar profesionalmente, crecer profesionalmente. Entonces, no lo eliminaría, pero si pudiera bajarlo, lo haría mínimo a la mitad. Yo estoy escribiendo un libro y una de las cosas que estoy poniendo es qué es el significado del trabajo para ti. Porque para uno es un medio para algo, para otro es la esencia de su vida. Dependiendo también qué quiera. Ese es uno. Dos, aumentaría la sindicalización. O sea, creo que sindicalizaría Que cuando... una empresa tenga muchísimos sindicatos. No. En la fórmula que hemos reivindicado, que mencionaba Enrique, nosotros estamos de acuerdo con que deberían haber grandes sindicatos por rama. La CUT se sueña 17 sindicatos en el país. En países desarrollados tenemos pocos sindicatos y muchísimos afiliados. O sea, que la gente esté afiliada, tenga quien le represente y haya ese actor y la posibilidad de quien ejerza ese diálogo social y la negociación colectiva. Que no necesitemos ni siquiera inspección del trabajo porque el sindicato va a encontrar dónde están las falencias, lo va a tramitar con la empresa y la empresa va a escuchar lo que le duele a los trabajadores. Eso creo que es clave y es... Y a la super laboral todavía no. ¿Cómo? La superintendencia. En este momento creo que es fundamental, sería maravilloso que la promoviéramos, pero en este mundo ideal mágico que nos pusiste a soñar, donde hay sindicatos fuertes que representan los intereses de los trabajadores, pues se solucionará todo por vía del diálogo y la negociación. Bien. Em, sí. Tres acciones es simplificar un tema que es bastante complejo, ¿no? Porque abarca pues una cantidad de situaciones. Pero yo a lo primero que le apuntaría es a la educación, a la capacitación de la mano de obra. Yo creo que con la revolución industrial que estamos viviendo, conceptos como el upskilling y el reskilling son necesarios. Es decir, necesitamos una mano de obra que esté preparada para lo que viene, que conozca de producción de microchips, de temas de software, de nuevas tecnologías. Yo creo que eso nos va, pues pondría al país en la vanguardia en lo que viene en temas de tecnología. Em, yo creo que aportarle mucho a la educación desde todos los frentes, desde la parte de los empresarios, desde la academia, desde los mismos sindicatos, que ellos hagan un tema de capacitación con sus empresas. Yo creo que la única forma de superar la informalidad y el desempleo es tener un tejido empresarial fuerte. Luego le apostaría a la creación de empresas robustas que puedan estar en el sector y que para los inversionistas pues sea atractivo. Nosotros tenemos una posición geográfica favorable. Somos pues la parte norte de todo el cono sur y estamos ahí pegados a Centroamérica. Luego creo que sería muy importante poder atraer mayor inversión y que los empresarios tengan facilidad de crear empresa, y facilidad no es precarización laboral, en todo, desde el tema de la Cámara de Comercio, desde el tema de pagos de impuestos. Nosotros tenemos un sistema tributario tremendamente complejo, es difícil. em, a facilitarle un poco la creación de empresas. Yo creo que eso ayudaría mucho a que tuviéramos una sociedad un poco más em, equitativa en ese sentido. Eh, y, y tercero, yo creo que tiene que haber un poco más de control en el gasto de nuestros impuestos. Es decir, si nosotros hacemos una destinación adecuada a los impuestos que supla las necesidades reales de la sociedad, pues vamos a tener una sociedad mucho más tranquila, mucho más feliz, mucho más que pueda aprovechar ese tiempo en familia. Si construimos escuelas que realmente estén a las alturas de las necesidades de nuestros niños, que hayan hospitales que presten servicios que realmente se necesiten en las regiones, carreteras que nos puedan conectar. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que somos un país totalmente desconectado. Tenemos una geografía muy compleja, nos atraviesan los Andes, pero además no estamos conectados, no tenemos ferrocarriles, no tenemos carreteras. Entonces yo creo que una inversión importante en infraestructura social ayudaría mucho a ese tema del trabajo. Yo sé que mucha gente no lo ve vinculado, pero yo creo que es importante. Con esto cerramos el episodio y aquí vienen mis 5 hacks. 1. El trabajo, más que un contrato, es el pulso de la vida.
Cuando lo entendemos, dejamos de ver nóminas y empezamos a ver historias. 2. Un buen sindicato, uno bueno, es un gran radar. Detecta grietas antes de que se vuelvan terremotos. 3. El diálogo social lo podemos ver como ingeniería de paz laboral. Las compañías que conversan a tiempo nunca negocian desde el incendio, sino desde la creación de valor. 4. La informalidad es el país buscándose la vida. Más de la mitad trabaja por fuera, porque la puerta de entrada les quedó estrecha. Recuerda esto, el siglo XXI ya empezó y a veces el mundo o las normas laborales no se han enterado. Necesitamos repensarlas, porque al final un empleador inteligente conversa antes de que duela. Busquemos prevenir, busquemos generar unos espacios, unas mesas donde todos estemos creando el país que soñamos desde el mundo del trabajo. Sigan escuchando Hackers del Talento, suscríbanse a nuestro canal de YouTube o en Spotify.